Por mucho tiempo, evaluar matemática fue calificar resultados de ejercicios y problemas estrictamente relacionados con la enseñanza impartida. Hoy, la evaluación en matemática se concibe como un proceso de reunir evidencias acerca del conocimiento de los estudiantes. Yo soy Leticia Flores. Y yo soy Susana Ferreira. Y somos estudiantes del profesorado de matemática del Instituto de Educación Superior, profesor Eduardo Frachi. En este proyecto de investigación nos centraremos en las posibles causas que producen los fracasos en los estudiantes, cuando se utiliza como herramienta la evaluación tradicional escrita, enfocándonos en el estudio de los diferentes métodos y criterios utilizados por los docentes en dichos exámenes. Nuestros objetivos generales son identificar las posibles causas que producen el bajo rendimiento de los estudiantes al realizar las evaluaciones escritas en la asignatura de matemáticas, a través de encuestas que permitan determinarlas. Analizar métodos y estrategias de evaluación utilizadas en la asignatura de matemáticas del nivel secundario, a través del relevamiento de datos estadísticos que permitan visualizarlos. Así como nos proponemos objetivos generales, también lo hacemos de forma específica. El primero de ellos es reconocer los errores que se cometen a la hora de evaluar el rendimiento de los estudiantes, a través de los datos recolectados en los contextos reales, que permitirá la posibilidad de elaborar un plan para poder corregirlos. En segundo lugar, lo que queremos es brindar información respecto a los recursos vigentes en el nuevo enfoque educativo, que estén referidos a los criterios de evaluación para poder así alentar a los docentes a que los utilicen. Y por último, queremos compartir alternativas favorables para evaluar a los estudiantes, a través del estudio de datos relevantes que permitan obtener dicha información, que beneficien el desempeño a la hora de desarrollar las evaluaciones escritas en el área de las matemáticas. En las aulas, los maestros y profesores evalúan a sus alumnos, algunas veces con el propósito de conocer qué han aprendido y cuáles son sus dificultades para otorgarles una calificación. Al finalizar el año lectivo, generalmente los profesores deben decidir cuáles alumnos aprueban el curso y cuáles no. Esta práctica evaluativa debe diseñarse para el alumno, enriqueciendo su proceso de formación y respondiendo a su necesidad específica de conocimientos. Teniendo en cuenta el momento en que se realizan las evaluaciones, pueden ser: evaluación diagnóstica. Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para conocer las ideas previas de los estudiantes. Evaluación sumativa. Es la que se efectúa al final de un ciclo, abarcando largos periodos temporales, para comprobar si han adquirido las competencias y saberes que permitan promover de curso al alumno. Evaluación formativa. Se da dentro del proceso para obtener datos parciales sobre los conocimientos que se van adquiriendo y permite tomar decisiones pedagógicas. En los últimos años, la evaluación se ha convertido en un elemento central de la didáctica, que tiene por principal objeto estudiar las técnicas y métodos de enseñanza. Además, en el proceso de adquisición de competencias, la evaluación adquiere un papel importante. En nuestro país se efectúan las denominadas pruebas a aprender, que se realizan anualmente. Lo que pretenden es obtener y generar información que sea oportuna y de calidad para poder conocer mejor así los logros alcanzados y los desafíos pendientes en torno a los aprendizajes de los estudiantes. En 2017, las cifras son alarmantes en el área de matemática. Solamente el 41%, es decir, 126.499 de los estudiantes que han realizado todo el recorrido escolar obligatorio, mostraron durante la evaluación el dominio de situaciones problemáticas que ponen en juego capacidades básicas como ser, reconocer e identificar. A la cantidad anterior también se suman los cerca de 150.000 jóvenes que a sus 17 años ya no se encuentran en la escuela. En el último año del secundario solo se encuentran los estudiantes que lograron transitar todo el camino hasta el final,
pero muchos abandonaron el sistema educativo en instancias anteriores. Ahora nos centraremos particularmente en los resultados de las pruebas Aprender que se realizaron en el mismo año, es decir, en el 2017, a la Escuela de Nivel Secundario número 47 Manuel Belgrano, de la localidad de General José de San Martín, provincia del Chaco, la cual se ha tomado como escuela asociada para el presente trabajo de investigación. Los resultados para el quinto año en el área de matemáticas fueron que solamente el 6% de los estudiantes alcanzaron los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en dicha evaluación. Es decir, estos pueden reconocer las distintas expresiones de un mismo número, se desempeñan en el reconocimiento de funciones, dominan la formalización en las traducciones de un modo de representación a otro, también resuelven actividades mediante el cálculo de promedios, etc. Mientras que el 94% de los estudiantes alcanzó un nivel de desempeño básico. Cuando nos referimos a que los estudiantes alcanzaron un nivel de desempeño básico, significa que pueden reconocer solamente múltiplos y divisores, expresar algebraicamente una situación planteada en lenguaje coloquial y resolver actividades con problemas numéricos sencillos. Respecto a los bajos rendimientos, algunos autores se refieren a este tema, aportando sus conclusiones. La señora María Marta del Valle, investigadora del Centro de Investigaciones de Educación de la Universidad del Sur, mantiene que no hay que hablar de errores de los estudiantes, porque esa palabra tiene un valor atribuido que no es el mismo para todas las personas. Es preferible hablar de dificultades, es decir, los docentes tienen dificultades a la hora de elegir los instrumentos para evaluar los contenidos. Los docentes reflexionan mucho y quieren ser mejores, preparar mejores actividades, pero no siempre piensan que la evaluación forma parte de ese proceso. Aparece el gran interrogante. ¿Realmente funcionó y se obtuvo los resultados esperados? ¿Fue fácil o difícil? ¿Cómo me fue? Es necesario que los docentes se evalúen, porque en ciertas ocasiones no es responsabilidad del estudiante la desaprobación de la evaluación. Tal vez las consignas no eran claras, o el instrumento o la forma de evaluar no era la correcta. La evaluación debe facilitar el aprendizaje del estudiante. Es por eso que se toma la evaluación como el facilitador del aprendizaje, para certificar las competencias que el estudiante desarrolló o las que aún no desarrolla. Por su parte, Rebeca Anijovic, profesora en Psicología y Ciencias de la Educación, sostiene que las evaluaciones siempre han sido vistas como castigo, generadoras de miedo y temor, donde el docente es la máxima autoridad y ejerce su poder saber sobre ellos. Este miedo es producto de la presión que sienten los estudiantes ante las instancias evaluativas, donde se pone en juego la aprobación-desaprobación de la materia frente a sus docentes. Una perspectiva que ayudaría a quitar la presión sobre estos momentos es incluir otros instrumentos de evaluación anteriores a las evaluaciones tradicionales, mediante trabajos en grupos, intercambios en clases con el docente o entre pares, exposiciones orales y debates. De esta forma, los estudiantes tienen forma de ir conociendo la manera en que serán evaluados posteriormente. Existen estudios que indican que hay personas que presentan ansiedad ante los exámenes. Se ponen demasiado nerviosas a tal punto que su nerviosismo interfiere en su concentración y en su rendimiento. Justamente la ansiedad es una sensación que puede experimentar cualquier persona que esté en una situación, por ejemplo, en donde importa demasiado su rendimiento o que existe una gran presión por hacer las cosas bien. También podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que provoca esa sensación? Todo tipo de ansiedad es una reacción ante la anticipación de algo estresante. Es decir, la ansiedad ante los exámenes afecta tanto al cuerpo como a la mente. Cuando una persona está bajo estrés, su cuerpo libera una hormona llamada adrenalina, que la prepara para reaccionar ante un peligro. Algunos estudiantes creen que lo único que necesitan para hacer bien los exámenes es asistir a las clases. Pero no, hace falta mucho más que confiar en absorber toda la información que el profesor desarrolla durante las clases. Por eso es importante tener buenos hábitos y buenas técnicas de estudio. El estudio que se realiza una noche anterior al examen no permite obtener un nivel de comprensión más profundo acerca de los temas que se han desarrollado. Muchos
estudiantes comprueban que su ansiedad ante los exámenes disminuye cuando empiezan a cambiar sus hábitos de estudio o la estudian de una manera más regular. Esto tiene sentido porque cuanto mejor sepas la materia, más seguro te vas a sentir a la hora de rendir. Nuestra investigación es descriptiva, ya que el objeto es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, procesos, objetos y personas. Para ello nos basamos en dos hipótesis. Primero, los estudiantes que durante el dictado de las clases tienen un buen desempeño, pero al realizar las evaluaciones de matemática sienten demasiada presión que provoca que no recuerden lo que han estudiado. Segundo, las evaluaciones son muy extensas como para terminar en el tiempo estipulado o presentan situaciones diferentes a las trabajadas en clase. Utilizamos un diseño de investigación observacional, ya que se realiza con un enfoque estadístico para el estudio de una población educativa, limitándonos a la medición de variables que se tienen en cuenta en el estudio. Para lograr establecer la causa-efecto del fenómeno educativo en cuestión, utilizamos datos recolectados a través de encuestas destinadas a los estudiantes del ciclo orientado de la Escuela de Educación Secundaria número 47 Manuel Belgrano. La población objeto de investigación estuvo constituida por 430 estudiantes secundarios de primero, segundo y tercer año del ciclo orientado de la escuela número 47 Manuel Belgrano en la jornada vespertina, ya que estos estudiantes se encuentran en el punto medio de su formación secundaria, teniendo en cuenta además el paso del ciclo básico al orientado, donde las exigencias que enfrentan los estudiantes son mayores. Es por ello que consideramos importante determinar las posibles causas que provocan el bajo rendimiento en las evaluaciones tradicionalmente usadas en la actualidad en el área de matemáticas. Para efecto de la recolección de la información, se tomó una muestra de 140 estudiantes de la población de 430 jóvenes del primer, segundo y tercer año del ciclo orientado de la escuela secundaria número 47 Manuel Belgrano. Para recabar la información se realizaron encuestas mediante cuestionarios donde se formularon 10 preguntas consideradas oportunas para la investigación, así como también biografías disponibles de Internet y datos proporcionados por directivos de la institución, en este caso los resultados de las pruebas a aprender. De acuerdo al estudio realizado en el presente trabajo de investigación, concluimos que los estudiantes preparan sus exámenes con muy poco tiempo de anticipación, lo que podría considerarse como uno de los factores principales que produce que desaprueben en las evaluaciones escritas. Sin embargo, también manifiestan en algunos casos no comprender los contenidos que los profesores presentan de cada tema, lo que nos lleva a pensar en dos posibles opciones causales del fenómeno en cuestión. Por un lado, que el punto de inflexión podría estar en el desarrollo de las clases de los docentes, los métodos y las herramientas que utilizan para la comprensión de esos contenidos. Y por el otro, que los estudiantes no tienen voluntad suficiente en cuanto a estudiar se trata. En cuanto al estado emocional que los estudiantes manifiestan a la hora de rendir una evaluación escrita, el nivel de ansiedad se ve incrementado en los últimos años. Probablemente se debe a que las exigencias en cuanto a contenidos son mayores, teniendo en cuenta además la etapa de desarrollo cognitivo que atraviesan en esta edad, donde comienza el paso de la adolescencia a la adultez, en la que comprenden ideas abstractas, pero en momentos de estrés su pensamiento vuelve a ser concreto y piensan en objetos, no en ideas, como cuando eran niños. Por lo cual prefieren actividades de aplicación de fórmulas en las evaluaciones tanto en niveles generales como en el análisis por edad y por curso, lo que probablemente deja entrever la resistencia hacia actividades que impliquen razonamiento. A su vez, reconocen que las evaluaciones no son extensas y además son aprobables, lo que nos deja considerar que la segunda hipótesis no se cumple. Las exigencias que manifiestan los estudiantes a la hora de opinar cómo debe ser una evaluación escrita son una combinación de factores que van desde la buena relación con el docente y compañeros, juegos, materiales didácticos, hasta ejercicios de aplicación y actividades con problemas, lo que nos permite suponer que un estudiante considera que una clase es significativa si tiene la combinación de la mayoría de estas opciones.
Dicho esto, y luego del estudio realizado, sugerimos hacer hincapié en la capacitación constante del docente que permite aplicar nuevas herramientas y métodos que se ajusten a las necesidades de los estudiantes de acuerdo al ritmo de desarrollo y aprendizaje de la época actual, así como la incorporación de técnicas y criterios de evaluación integradores respecto a las habilidades y capacidades, que permitan al estudiante seguir construyendo conocimiento aún en las evaluaciones escritas para reemplazar la presión de sentirse calificado en forma cuantitativa. Consideramos además que la utilización de las evaluaciones orales no es muy frecuente en el área de matemática, lo que nos lleva a sugerirlas como una herramienta opcional a la hora de evaluar, ya que permite desarrollar la producción oral y la responsabilidad a la hora de preparar una presentación, para que los estudiantes visualicen que si estudian con tiempo, sus resultados académicos serán mejores. Para finalizar este video queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible que esta investigación fuera llevada a cabo. A los profesores Juan Carlos Bianchi y Carlos Alfredo López, profesores de los espacios curriculares, investigación educativa y modelización matemática. Al profesor Diego Moyanesi, que nos brindó los resultados de las pruebas Aprender del 2017. A la Escuela de Educación Secundaria número 47, Manuel Belgrano, y a todos los profesores de dicha institución que nos cedieron unos minutos de sus clases para poder realizar las encuestas. Muchas gracias.